Buenos días a todos. Yo soy Carla Ulloa, Territory Channel Manager de Motherword dentro de Microsoft México. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy en esta plática es del ataque del hacker. Cómo asegurar tu empresa y cómo asegurar a tus empleados contra amenazas que tengamos el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que un punto importante a comentar y nada nuevo, porque ya tenemos bastante tiempo lidiando con esto, es que en medio de un panorama precisamente del COVID-19 ha crecido muchísimo en porcentaje el ataque o los ataques o ciberataques debido a este tema de la pandemia. Hemos tenido, de hecho, notas desde el año pasado, prácticamente desde que iniciamos con el tema de la pandemia, donde se empezaron a incrementar estos ciberataques malintencionados, ¿no? Empezaron los grupos de delincuentes cibernéticos a estar atacando a individuos, a pequeñas, a medianas y a grandes empresas. Y desgraciadamente hubo dentro de estos ataques, pues obviamente empresas que salieron muy lastimadas alrededor de todos estos temas. Entonces, hoy, aunque ya ha pasado un año de que esto inició, la realidad es que solamente ha incrementado el ataque cibernético. Hasta hace algunos años, estos criminales en realidad enfocaban sus esfuerzos en ataques de ransomware. Esto, la realidad es que les generaba a ellos un mayor retorno de inversión, ¿no? Recordarán a lo mejor que tuvimos durante mucho tiempo estos famosos ataques de WannaCry, cuando encriptaban la información y pedían un rescate por ella, ataques vía malware. Sin embargo, a raíz de este confinamiento que tuvimos debido a las contingencias o a la contingencia que tuvimos a nivel mundial, pues estos ciberdelincuentes ahora han cambiado el foco y han empezado a atacar vía phishing a los usuarios con el objetivo de cosechar credenciales. Nosotros tenemos un reporte de que esto se ha incrementado incluso en un 70%. ¿Por qué hicieron este cambio? Pues porque la realidad es que con esta habilitación de un trabajo remoto, para ellos esto fue mucho más redituable, menos complejo, porque ahora lo que ellos hacen pues es disfrazar estas páginas web de empresas importantes y entonces atacar a un usuario que casi siempre va a caer en esto, ¿no? Ya sea, como lo platicábamos hace un momentito, un usuario individual, una pequeña empresa o una gran empresa. La mayoría, cuando no están preparados para este tipo de ataques, pues están siendo vulnerados completamente. Y lo peor es que no se dan cuenta hasta que ya se concretó como tal la expectativa del ciberdelincuente. ¿Qué ha sucedido y por qué esto ha aumentado a raíz precisamente del COVID-19? Porque al final del día, cuando nosotros iniciamos con este tema de la contingencia, empezamos a tener que habilitar un trabajo remoto. No estábamos tan preparados, o no todas las empresas estaban tan preparadas para esta transformación digital de una manera tan abrupta. Entonces, cuando se empezó a habilitar este trabajo desde casa, empezamos a tener un repentino aumento de la necesidad a acceso remoto a las aplicaciones. Los usuarios estaban usualmente en las oficinas, tenían acceso a las aplicaciones que muchas veces estaban contenidas en sus propios servidores, en algún data center que estaba ahí mismo. No teníamos necesidad de una VPN porque al final del día estábamos dentro de una red corporativa. Hablábamos de que teníamos estos malos actores pues atacando de otras maneras que de cierta manera empezamos a tener cada vez más cubiertos. Empezaron los desafíos a raíz de este tema del COVID-19 para incorporar y administrar dispositivos nuevos y personales, porque lo que ocurrió es que las personas empezaron a irse a casa, empezaron a trabajar con las herramientas que tenían a mano. Muchas veces esto era un equipo de cómputo portátil que la empresa me daba, pero en otras ocasiones era un equipo de cómputo que yo tenía en casa para trabajar tal vez personal, o a lo mejor mi dispositivo móvil, o a lo mejor mi tableta. Entonces las empresas empezaron a tener estos desafíos. Empezó una dificultad para implementar nuevos controles de seguridad, precisamente porque estábamos preparados para ataques dentro de una red corporativa y no para ataques con usuarios de manera directa, ¿no? Entonces, estos desafíos nos llevaron a tener que habilitar un trabajo remoto para las empresas, pero a la vez empezar a pensar en protegernos sobre estos ataques, ¿no? De qué manera yo podía darle todo a los usuarios que necesitaban para seguir trabajando, pero
sin caer en un tema de inseguridad, sin caer en un tema de falta de protección dentro de la empresa. Esto nos llevó precisamente a diferentes retos que las empresas no tenían en aquellos momentos y que empezaron a raíz de que tuvimos que hacer un trabajo de manera remota. Dentro de estos retos estuvo, el primero es, las amenazas empezaron a evolucionar constantemente y lo platicábamos hace un momento. Cuando cambia este tema y entonces empezamos a tener un tema de phishing, donde la intención era cosechar credenciales, la mayoría de las veces las empresas ni siquiera se daban cuenta, incluso como individuos personales, cuando te llegan este tipo de páginas malintencionadas para que coloques tu usuario y tu password y hagan una cosecha de credenciales, ni siquiera te das cuenta que lo que hicieron fue un robo de información. Entonces, esto a nivel empresarial se empezó a volver muy complicado porque se daban cuenta una vez que habían sido atacados. Posteriormente tenemos también el hecho de correlacionar estas señales, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy siendo atacado? Entonces, empezaron las empresas a tener tal vez diferentes soluciones, a buscar formas para protegerse, y cuando tú empiezas a tener diferentes softwares para hacer esto, pues te va siendo cada vez más complicado correlacionar las señales que te manda cada uno, unir todos los cabos y entonces determinar que estás teniendo un ataque. Todo esto te consume tiempo y te consume dinero y probablemente no logró protegerte al 100%. Y adicional, pues tienes el reto de tener estas soluciones dispares, ¿no? Que si no, a lo mejor tengo la misma plataforma y empiezo a cubrir el tema del acceso web por un lado, el tema de un anti-phishing por otro, un antivirus por otro, pues siempre quedan en esas piezas del rompecabezas algunos huecos que van a causar ineficiencias. Entonces, ante este reto y ante un aumento en la parte de phishing y de ataques hacia todas las soluciones y hacia todas las empresas, un poquito me gustaría darles lo que ha ocurrido durante este tiempo, ¿no? Estamos viendo nosotros que hay tres principales tipos de phishing. El primero es el phishing de credenciales, la cosecha de credenciales. Probablemente ustedes se pregunten, ¿por qué un ciberdelincuente querría cosechar alguna credencial? Usualmente con las empresas, lo que ellos llegan a hacer, y ha ocurrido, créanme, muchísimas ocasiones en el transcurso precisamente de todo este año, en el que se hace esta cosecha de credenciales, el usuario no se da cuenta, no se percata de que la página que le llegó y que cosechó esa credencial no era una página viable o fidedigna, o no se dio cuenta. Entonces, él entra con usuario password, estos ciberdelincuentes cosechan la credencial y posteriormente lo que hacen es suplantar una identidad dentro de la empresa. ¿Qué podrían hacer con esto? Lo que ellos quisieran. Si ellos logran, por ejemplo, suplantar la identidad de un director general, nos han tocado casos en los que lo que hace después el ciberdelincuente es enviar un mail desde esta cuenta que pareciera ser del director general, solicitando que se haga algún depósito a algún proveedor, por ejemplo, y que haya un cambio de cuenta bancaria. Entonces, hay empresas que han caído en esto, que han hecho depósitos a raíz de esta suplantación de identidad y que posteriormente, cuando se dan cuenta que esto no fue una solicitud del director, pues bueno, ese dinero ya está completamente perdido. O sea, ellos están perdiendo el dinero sin darse cuenta que están siendo atacados. Esa fue la evolución de estos ataques cibernéticos. Entonces, hoy también tenemos igual un compromiso de correo electrónico empresarial en cuanto a datos. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a perder datos importantes de la empresa, ¿no? Y cuando hay una combinación de estos ataques, híjole, es un tema súper complicado. Cosas que tenemos que tener en cuenta, las 5 principales marcas que han sido suplantadas tanto en lo individual como en lo empresarial han sido Microsoft, UPS, Amazon, Apple, Zoom, regularmente bancos, por ejemplo, regularmente te van a llegar correos donde te digan que tienes una llamada telefónica y la tienes que escuchar y entonces tú entras al link y era un link malicioso, o que tu cuenta ha sido bloqueada y que tú tienes, por ejemplo, que colocar tu password, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes campañas de phishing. Las 10 industrias objetivo principales durante este tiempo, pues están muy variadas. Ha sido contabilidad,
distribución al por mayor, servicios de IT, inmobiliaria, educación, atención sanitaria. Hay todas estas industrias que colocamos aquí que fueron las más atacadas durante este año. Entonces, creo que es algo muy, muy importante de tener en cuenta que así como ha evolucionado la forma de trabajo, también los ciberdelincuentes han evolucionado su forma de trabajo y ahora están logrando atacar a las empresas y conseguir cosas de una manera más práctica para ellos, porque es difícil que las empresas se den cuenta de que esto está ocurriendo y que están siendo atacados hasta que prácticamente el ataque es concretado. Entonces, hay que tener en cuenta este cambio de enfoque de los ataques de phishing con el objetivo de cosechar estas credenciales y que ustedes estén conscientes de qué es lo que implica que un usuario pierda su usuario y su password, que esta credencial le sea robada y haya una suplantación de identidad. Entonces, ante todo esto que estamos platicando, la pregunta es cómo aseguramos nuestra empresa, cómo nos aseguramos de que toda esta evolución en los ataques cibernéticos en realidad no nos afecten, pero que a su vez, pues nosotros podamos seguir trabajando a distancia. Al final, creo que ya estamos viendo la luz al final del camino con este tema de la contingencia y del COVID. Empezaron las vacunas, ya todos estamos con la esperanza de volver a una normalidad, pero será sin duda una nueva normalidad, al menos en el ámbito laboral. Porque al final del día, la mayoría de las empresas están considerando un escenario de trabajo híbrido al menos, y muchas de ellas un trabajo remoto que va a continuar aún después de esta contingencia. Ante estos cambios, pues obviamente hay preguntas y desafíos, ¿no? Sobre todo cuando acabamos de platicar de todo lo que ha venido ocurriendo durante este año en la parte de ciberseguridad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo doy acceso yo a mis empleados a aplicaciones que son críticas para la empresa, pero ellos estando desde sus hogares o desde cualquier otro lugar, ¿no? ¿Cómo me aseguro? Porque a lo mejor hoy tenemos el beneficio de saber que están desde su hogar. El día de mañana probablemente podamos ya evolucionar ahora sí a un trabajo desde donde sea. Entonces, ¿cómo voy a garantizar que ese acceso es 100% seguro? El segundo desafío, la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo proteger a mis empleados de un aumento de ataque de phishing? ¿Cómo puedo asegurarme de que si le llega una liga maliciosa al usuario, pues esto no obtenga, o este ciberdelincuente no obtenga la información que está buscando, ¿no? ¿Cómo aseguro esa identidad de mi usuario de manera digital? ¿Cómo me aseguro además que esos dispositivos que hoy utilizan mis empleados, ya sea personales o proporcionados por la propia empresa, pues sean dispositivos seguros? Incluso parte de los cambios que hubo recientemente en México fue el cambio a la Ley Federal del Trabajo, donde ya se establece el teletrabajo como parte de un contrato que puede haber entre una empresa y un empleado. Y parte de ese teletrabajo incluye el otorgar las herramientas de trabajo a los empleados, pero no solo eso, el garantizarle a los empleados la seguridad de esa información y el garantizar además que vamos a estar disponibles para ayudarlos con el soporte, con la instalación y con todo lo que se requiera alrededor de los equipos que estamos proporcionando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para enviar el equipo al usuario si este se dañó, si se lo tengo que cambiar, si algo sucedió? Sin yo tener que incurrir en gastos adicionales para poder primero generar una imagen, proteger el equipo, después enviárselo, porque además eso lleva tiempo y eso va a significar que el empleado durante esos días que me pueda tardar en hacer esto, pues no va a poder ser productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo me aseguro de que esto sí suceda? Y finalmente, ¿cómo puedo evitar que los datos confidenciales queden en este dispositivo personal? ¿Cómo hago para asegurar que la información de la empresa es información de la empresa y que el usuario la pueda trabajar desde donde él necesite trabajarla, pero con la garantía de que esa información siempre va a mantenerse segura y de que no va a salir de ahí? Al final del día, hoy las empresas tienen que cumplir con diferentes normativas, lo que significa que esto debe ser una garantía. ¿Ok? Ante esto, Microsoft tiene muchísimos productos para temas de seguridad y probablemente, y más adelante lo veremos, no somos tan conocidos tal vez en un rubro de seguridad, sino en un rubro de productividad. Sin embargo, Microsoft
tiene la ventaja precisamente de la integración con diferentes soluciones, ya sea del propio Microsoft o incluso de terceros. La realidad es que nuestro principal beneficio es ese, el poder trabajar con casi todo lo que hay hoy en día en el mercado, tanto en dispositivos como en diferentes soluciones. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos proponer para proteger a los usuarios contra amenazas cibernéticas? Al inicio de esta plática comentábamos que el 70% de los ataques vienen por temas de phishing. Esto significa que al usuario le llega esta liga malintencionada. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar una solución que Microsoft tiene que se llama Microsoft Defender para Office 365. El beneficio de esta solución es que de manera automática vamos a poder bloquear estas ligas maliciosas. Cuando la liga entre o llegue vía correo electrónico o, muy importante comentarlo, a través de cualquier solución de productividad Microsoft que tengamos dentro de Office 365, esto significa que pudiera suceder a través de Teams o que pudiera suceder a través de SharePoint, porque finalmente tenemos el beneficio de poder tener esta herramienta de colaboración con gente externa. Entonces, si llegara a través de otro lugar que no es correo electrónico, también estarían totalmente protegidos con esta solución. Lo que hace Microsoft Defender es, hace un análisis, determina si la liga es una liga maliciosa o es una liga fidedigna o correcta, y entonces después de hacer este análisis impulsado por un tema de inteligencia artificial como tal, busca adjuntos, busca ligas y demás, si define que es maliciosa, la va a bloquear e incluso podemos llegar a decirle al usuario que ese link fue malicioso, mostrarle el por qué o cómo pudo haberse dado cuenta que el link era malicioso, tal vez por el dominio, tal vez por algunas cosas por ahí que no cuadraban muy bien, y ayudar a que el usuario aprenda de esto, ¿no? Y que posteriormente no caiga en este tipo de amenaza. Sin embargo, nosotros con este tipo de soluciones ya estamos garantizando que aunque el usuario dé clic a este tipo de link, por ejemplo, o abra un archivo que sea malicioso, no va a poder entregar estas credenciales y por lo tanto se va a ver frustrado el ataque de estos ciberdelincuentes. Entonces, muy importante que consideremos que la seguridad de las empresas requiere temas importantes. El primero sí es protegerme. Esto quiere decir que yo pueda dar respuesta y remediación a lo que está sucediendo en este momento. Pero como en todo, tenemos que dar 2 pasos atrás y ser proactivos y empezar por la prevención. Está muy bien que nosotros consideremos que tenemos una solución de seguridad que nos permite bloquear este tipo de links, por ejemplo, pero es muy importante también educar al usuario y prevenir que esto suceda. Entonces, nosotros a través de Microsoft Defender para Office 365 les damos la oportunidad de hacer esta prevención, hacer esta detección, poder entender de dónde viene el ataque, no solo pararlo, sino entender de dónde está viniendo este ataque, cuál está siendo mi vulnerabilidad en este sentido, y entonces sí, poder dar una respuesta y una remediación, hacer esta conciencia y entrenamiento al usuario y mantener mi postura de seguridad, lo cual es siempre muy importante. Dentro de Microsoft Defender nosotros tenemos el beneficio de poder protegernos con el plan 1 o incluso prevenir y simular ataques para estar todavía más protegidos a través de Defender Plan 2. Pero esto solo es una parte al final del día de lo que significa la seguridad. ¿Por qué? Platicábamos hace un momento que dentro de los desafíos no solo está el tema de que hoy están aumentando los ataques de ciberdelincuentes a través de phishing o de malware, sino también tenemos el reto de poder gestionar y proteger los dispositivos que acceden a los datos de la empresa. Entonces, y comentábamos que estos dispositivos pueden ser dispositivos personales, pueden ser dispositivos del propio usuario, un celular, una tableta, un equipo de cómputo. Entonces, hoy tengo el reto de gestionar estos datos. Gestionar datos en dispositivos móviles, no importa si son de la empresa o son personales. Tengo también que tener dispositivos de Windows seguros, o sea, no solo saber que existe ese equipo y que está teniendo información confidencial de la empresa, sino además garantizar que el equipo sea seguro y que ese no sea un hueco de seguridad para que yo sea víctima nuevamente de un ataque de algún ciberdelincuente. Y además, pues bueno,
platicábamos con los cambios del teletrabajo, ¿cómo automatizo esta implementación? Porque hoy al final del día, pues estamos a través de un trabajo remoto. Entonces, ¿cómo logro yo hacer todo esto desde lejos, de manera remota, automatizando los procesos completamente? Microsoft tiene una solución que se llama Microsoft Intune. Esta solución, importante comentar, se divide en dos y precisamente eso es lo que nos hace, yo les diría, únicos en este sentido. ¿Por qué? Nosotros tenemos la opción a través de Intune de hacer una gestión de dispositivos móviles, lo que conocemos como MDM, y ustedes encontrarán que hay muchas soluciones por el estilo en el mercado que les permite hacer un tema de MDM, ¿no? Y platicábamos al inicio que si bien esto nos va a permitir cubrir este rubro, pues probablemente cuando encajemos todas las piezas podamos tener algunos huecos. Microsoft Intune, con su cachucha de MDM, lo que les permite hacer es administrar los dispositivos móviles de los usuarios, gestionando el acceso de estos dispositivos a los datos de la empresa. Esto quiere decir que yo puedo inscribir un dispositivo para su gestión, puedo informar y medir el cumplimiento de este dispositivo. Eso quiere decir que yo puedo determinar que el dispositivo está realmente siendo seguro para manejar información de la empresa. Puedo hacer una configuración de la disposición de certificados, perfiles y demás. Yo puedo enviarle un perfil completo a este dispositivo. Puedo hacer un borrado de la información si es que algo llegara a suceder y el dispositivo se pierde, es robado, etcétera. Yo puedo hacer una eliminación completamente de todos los datos corporativos de la empresa, ¿no? Importante comentar, dado que platicábamos al inicio que podemos tener tanto dispositivos personales como dispositivos empresariales dentro de esto, tenemos la ventaja a través de Intune de poder únicamente administrar la información de la empresa. Esto quiere decir que yo estoy en la posibilidad de borrar los datos que son corporativos. ¿Ok? Entonces, si algo sucediera, yo podría, o hubiera un mal uso de esta información, yo puedo eliminar completamente los datos corporativos y puedo gestionar únicamente lo que tenga que ver con aplicaciones corporativas. Que este es el punto 2 que podemos hacer con Intune. No solo necesitamos hacer una gestión de dispositivos móviles. Hoy en día, con esa necesidad de acceso de manera remota a aplicaciones, entonces también tengo que empezar a gestionar aplicaciones móviles. Hoy todo está cambiando y todo se está orientando al desarrollo de aplicaciones móviles para poder hacer lo que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a tener un tema, un bloque de aplicaciones móviles para ser más productivo y darle esa productividad al usuario, entonces ahora necesito también asegurarlo y para eso necesito gestionar aplicaciones. A través de Intune nosotros tenemos la posibilidad de gestionar qué aplicaciones se pueden acceder al correo o pueden acceder al correo electrónico de trabajo, por ejemplo, ¿no? Puedo publicar aplicaciones móviles para los usuarios, aplicaciones que le pertenezcan a la empresa. Puedo hacer un informe del inventario y el uso de aplicaciones en los dispositivos móviles de la empresa. Puedo configurar y actualizar aplicaciones para garantizar siempre pues, que los usuarios tengan las últimas versiones y nuevamente temas de seguridad, proteger y eliminar los datos corporativos dentro de las aplicaciones móviles. Esto es muy importante y esto es lo que nos diferencia de algunas otras soluciones de MDM, que nosotros tenemos la solución sí de administración de dispositivos como MDM, pero adicional también tenemos la posibilidad de gestionar aplicaciones móviles con un MAN que está contenido dentro del mismo Intune. Eso significa que vamos a poder administrar dispositivos y aplicaciones y garantizar que la información de la empresa es completamente segura. Ahora bien, el siguiente punto que comentábamos es cómo me aseguro si ya estoy garantizando que los usuarios pues, no van a ser atacados por algún ciberdelincuente a través de phishing o malware, que estoy administrando tanto aplicaciones como dispositivos. ¿Cómo garantizo que los datos confidenciales de los clientes y de la empresa están completamente seguros? Porque al final del día siempre puede haber una fuga de información, ya sea deliberada o a veces sin dolo, simplemente por una equivocación o un error de un usuario. Yo creo que muchas veces nos ocurre que de repente enviamos un correo electrónico con alguna información
y pues por ahí nos confundimos y se lo enviamos a alguien a quien no debería de llegarle esa información. Entonces, al final tenemos que buscar cómo protegernos contra estas fugas accidentales de datos, cómo controlar el acceso a estos correos electrónicos y documentos confidenciales desde cualquier dispositivo. Al final el usuario tiene la posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo, pero nosotros tenemos que poder controlar este acceso. Y pues cómo obtenemos la visibilidad sobre el uso de estas aplicaciones en la nube, ¿no? Entonces, ante esto, importante comentar, Microsoft tiene Azure Information Protection y temas de Data Loss Prevention dentro de varios de sus planes. Entonces, protegernos contra fugas accidentales de datos a través de Data Loss Prevention es muy importante. Nosotros tenemos ciertos planes donde ya está embebida esta parte de Data Loss Prevention y nosotros podemos lograr estas etiquetas donde identifiquemos primeramente cuál es la información confidencial. Una vez que hemos identificado cuál es la información confidencial, vamos a evitar el uso o el compartir accidentalmente esta información confidencial con alguien que no debería de tenerlo, que créanme, es de los casos más comunes. ¿Cómo protejo esta información? No solo en correo electrónico, sino dentro de algún archivo de Excel, PowerPoint, Word. ¿Cómo ayudo a los usuarios a aprender a cumplir la normativa sin interrumpir el flujo de trabajo? E incluso nosotros tenemos dentro de este tipo de etiquetas ya algunas plantillas predeterminadas para cumplimientos de ciertas normativas como PCI, por ejemplo, para todos aquellos que tengan que cumplir con PCI por el uso de tarjetas de crédito, o algún otro tipo de políticas comunes para ISO 27001, quien esté certificándose en temas de seguridad de la información. Ya este tipo de soluciones traen ciertas etiquetas predefinidas que es muy fácil de implementar para evitar esta pérdida de información accidental, ¿no? A esto, pues bueno, también siempre tenemos información contenida en documentos que también es importante controlar a través de Azure Information Protection. Nosotros podemos controlar si un correo electrónico puede ser reenviado, puede ser impreso o visto por personas que no son empleados de la organización, por ejemplo. Podemos encriptar estos documentos, podemos controlar a lo mejor que yo le pueda enviar a alguien un documento y que este documento lo pueda ver, pero no lo pueda imprimir o no lo pueda reenviar o no pueda hacer determinadas cosas. Las restricciones y las protecciones permanecen con los archivos independientemente de la ubicación. Esta es una de las principales ventajas que tenemos con este tipo de soluciones, con los cambios que hemos tenido el día de hoy. No estamos controlando los dispositivos, no estamos controlando al usuario, lo que estamos controlando es la información que nosotros tenemos. De esta manera, no importa desde dónde lo acceda el usuario, va a poder tener la posibilidad de hacer lo que tenga permitido hacer con este documento. Ok, comentado esto, que son los principales puntos de seguridad que tenemos integrados dentro de Microsoft 365, me gustaría hacer un repaso muy rápido sobre los diferentes planes que tenemos y dónde están embebidos este tipo de soluciones de seguridad. Importante mencionar que uno también de los principales diferenciadores que tenemos en Microsoft es que no importa si nosotros tenemos hoy un plan basic, un plan estándar o un plan bueno, al final si tienen Business Premium ya está incluido mucho de esto y ahora lo vamos a mencionar, pero no importa el tipo de plan que tengamos, nosotros siempre tenemos la posibilidad de agregar alguno de estos elementos como un add-on. Eso significa que no necesitamos movernos hasta un Business Premium si lo que requerimos es Intune, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo porque al final tenemos la posibilidad de hacer combinaciones conforme a lo que nosotros realmente necesitemos. Nosotros dentro de Microsoft 365 for Business tenemos tres diferentes planes importantes. El primero es Microsoft 365 Business Basic, el cual nos va a dar toda la productividad que necesitamos para el trabajo de manera remota. Esto quiere decir que vamos a tener correo electrónico, vamos a tener Teams como nuestra herramienta de colaboración, no solo de videoconferencia, sino de colaboración con nuestros equipos de trabajo, ya que aquí podemos colaborar, hacer coautoría en documentos, podemos tener una videoconferencia así, podemos trabajar a través de un chat, podemos hacer muchísimas cosas con Teams. Para nosotros es nuestro hub de colaboración.
Tenemos SharePoint dentro de este plan y tenemos OneDrive. Dentro de Exchange tenemos 50 GB de almacenamiento y dentro de OneDrive estamos otorgando 1 tera de almacenamiento y toda la parte de ofimática desde nube. Nosotros podemos estar utilizando Office de manera completa desde nube, desde esta versión. Si nos movemos nosotros a un Business estándar, tenemos lo mismo que platicábamos hace un momento con Business Basic, pero sumando esta paquetería o estas aplicaciones, pero para escritorio. Esto quiere decir que aquí nosotros ya tenemos la opción de instalar el Office en los equipos y tenemos opción de instalar por cada usuario hasta 15 dispositivos, básicamente, tener el Office. Pueden ser celulares, pueden ser tabletas o pueden ser PCs. 5 de cada uno y tenemos posibilidad de estar utilizando el Office instalado en equipos o aplicación de escritorio. Y más adelante, en la siguiente versión que tenemos es 365 Business Premium. Business Premium prácticamente nos está incluyendo todo lo que acabamos de hablar hace un momento, que nos garantiza el tener una seguridad correcta dentro de nuestras empresas. Nos va a dar la ofimática instalada, sí, nos va a dar la parte de colaboración, de correo electrónico y de OneDrive también integrado, pero ya nos está dando los temas de archiving, donde podemos tener ya un tema de retención legal, un tema de data loss prevention, como lo platicábamos, donde ya estamos incluyendo Intune, y con Intune tenemos la posibilidad, lo comentábamos hace un momento, administrar dispositivos y aplicaciones. Tenemos Azure Information Protection, que nos permite proteger nuestros documentos. Tenemos Microsoft 365 Defender para Office 365, que nos permite protegernos de esos ciberataques o de esas ligas y documentos maliciosos que nos puedan estar llegando. Tenemos accesos condicionales e incluso la posibilidad de virtualizar los escritorios. Entonces, al final del día, y justo con lo que platicábamos ahorita, pues Microsoft 365 Business Premium nos da la posibilidad de ser productivos, de trabajar de manera remota, de poder hacer básicamente todo lo que necesitamos hacer ante esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando desde hace un año o más de un año. Tratar de reducir esos costos porque estamos teniendo todo esto bajo una misma plataforma y nos podemos integrar con cualquier cosa. Algo importante de mencionar, porque creo que al inicio platicábamos que tal vez no somos tan ubicados o tan reconocidos por temas de seguridad, sin embargo, no lo decimos como Microsoft, sino los especialistas que son los que se encargan de evaluar quiénes son líderes y visionarios dentro de estos rubros. Microsoft Security es un líder en los 5 cuadrantes mágicos de Gartner. Eso quiere decir que Microsoft es líder y visionario en temas de gestión de acceso, de agentes de seguridad de acceso a nube, de archivo de información empresarial, de protección para el dispositivo como tal y de herramientas unificadas en la parte de gestión de dispositivos. Entonces, prácticamente tenemos una solución muy reconocida que se puede integrar con todo. Y, por si fuera poco, si esto ustedes lo pudieran evaluar con diferentes soluciones, esto quiere decir que si ustedes tuvieran a otros fabricantes, algunos tal vez para esta protección avanzada del correo, a lo mejor utilizaran algún otro software para un tema de single sign-on o de doble factor de autenticación, a lo mejor otro antivirus y un administrador de dispositivos y aparte tuvieran, por ejemplo, con Microsoft o con alguien más unas aplicaciones de productividad, podríamos empezar a sumar los costos de cada uno de estos elementos y encontrar que podemos gastar al mes hasta $40 por usuario si es que quisiéramos mantener la seguridad, la administración, la identidad y la productividad de nuestros usuarios. A través de este tipo de planes que tiene Microsoft, como Microsoft 365 Business Premium, tenemos la posibilidad de tener todo esto en un solo plan embebido que está oscilando en los $20 por usuario al mes. Entonces, el ahorro, la realidad es que es, yo creo que bastante significativo y sobre todo los beneficios que pueden obtener las empresas y los usuarios por el uso de este tipo de soluciones, pues es muchísimo mayor. De antemano agradezco la atención prestada y me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias.